www.estoyencontacto.net es nuestra página web donde puedes acceder, tener información, conocer gente y estar en contacto sobre todo. Estamos hablando hoy sobre el observador y hemos entrado a la cuarta etapa de conciencia, que es la del buscador, aquella donde ya se empieza a atisbar el alma, aquella donde hay cosas que comienzan a suceder simultáneamente, espontáneamente, Es como a que, raíz de la intención. es como que el observador empieza a entender la mecánica de la creación. Empieza a darte cuenta cómo funciona. Antes decías, ok, voy a tener mi título, voy a hacer esto, voy a tener mi casa, y ahí me voy a sentir de esta forma. Me voy a sentir exitoso, me voy a sentir amado, no sé. De repente te das cuenta, y el observador se da cuenta de que ya no es así la mecánica, que él tiene que sentir primero para que luego la mecánica del universo empiece a co-crear las cosas que suceden en su vida. O sea, sentir para hacer, no hacer para sentir, ¿no? Es como que cambia, empieza a entender. Tener, hacer, pensar y ser es la parte normal del estado de vigilia, mientras que la etapa del observador es al revés. Es ser, pensar, hacer y después tener, ¿ya? Ese proceso que hace al revés el observador, en este caso el buscador, es porque acaba de vislumbrar el alma, es donde empiezan todas esas sincronicidades y esas casualidades que unos llamarían y otros llamarían causalidades, porque empiezan a haber coincidencias significativas. ¿Cómo será? A ver un ejemplo. De pronto tú te vas de viaje, qué sé yo, a Santa Cruz y la conoces a la Carlita. estás queriendo comunicarte con Carla y resulta que te la encuentra Carla en el aeropuerto. Claro. Y le dices, ven a La Paz a hacer contacto. Más o menos. Pero hay una parte muy importante aquí. Cuando empiezan a suceder estas sincronicidades, estas coincidencias, entre comillas, cada vez más a menudo, el buscador empieza a darse cuenta que aquello que estaba buscando era el buscador mismo. Y en el momento que encuentra al buscador, se convierte en Observador. el observador. Qué bueno es eso, el buscador que estaba buscando al que buscaba, para darse cuenta que era el que observaba, Sí. el que siempre había estado ahí. Y en ese momento pasa, yo creo, lo inverso, Wolfgang, que cuando tú has pasado de la inocencia, donde eras uno con el universo, pasas al ego, ¿no? Ver la segunda, pasas al ego y te separas. Entonces, esto es mío, esto es tuyo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Entonces, cuando te vuelves el observador, es como que de repente todo lo que era aparte empieza a ser uno. El árbol, el paisaje, el ser que está allá a tu lado, ya empieza a perder esa separación. Tú empiezas a ser uno con... De repente te das cuenta que era tu mente la que juzgaba y juzgaba, criticaba, separaba, decidía, se enojaba, lloraba, se alegraba. Y empiezas a ver que hay alguien allá atrás de esa mente. Y te empiezas a dar cuenta que eres tú. Claro, es que el paisaje y el proceso de observar pasan a ser lo mismo. Claro. Exacto. Porque eres el observador simultáneamente. Y eso es una cosa, obviamente son palabras mayores, ¿no? Yo sé que puede sonar bastante complicado, pero, y algún día llegaremos a eso, pero es bien lindo. Esa presencia de la que acaba de hablar Emiliano, a la que Deepak Chopra se refiere como el observador, el Bhagavad Gita nos habla, que nos dice, es aquello que no se moja con el agua, que no se quema con el fuego, que no se hiere con las armas. Sí, ¿no? Tengo acá anotado, no me acuerdo, era una maravilla lo que había dicho. ¿Qué de qué? Bueno, lo que pasa es que en esta parte, un poquito antes del observador y con lo del observador, Deepak agarra y dice, tenemos que empezar a definirnos a nosotros mismos, pero no sabemos todavía lo que somos nosotros mismos. Sí, eso dice. ¿No? Entonces dice, estamos en un mundo de confusión antes de llegar a darnos cuenta que somos el observador. Inclusive cuando nos damos cuenta que somos el observador, observamos cuán en conflicto estamos nosotros mismos, emocionalmente, energéticamente, ¿no? Y dice una frase de Nietzsche que nunca me voy a olvidar porque me ha impactado, y es, el ser humano o tú necesitas entrar en un mundo de confusión para en algún momento poder dar a luz una estrella. Y viniendo de Nietzsche es maravilloso. Entonces es como que de una pesadilla, de un revoltijo, hubieras logrado salir por 2 segundos y darte cuenta de todo lo que sucedía. Y eso es súper importante. Darte cuenta de que todo lo que pasó era necesario. Todas esas etapas te pueden sonar malas, buenas, pero eran necesarias para llegar a este punto.
Y este punto es justamente cuando existe una transformación de este pensamiento mágico que necesariamente nos lleva a una nueva etapa de conciencia, a una nueva fase de conciencia, donde el observador ya se convierta en la experiencia, ¿cómo te explico? Entramos a la parte de lo que es la etapa de la, ¿cómo le digo? ¿Cosmicidad? ¿Cosmicidad? No, no es la cosmicidad. Es la conciencia cósmica, Ya. donde el observador y el observado es lo mismo. Es uno solo. Es uno solo, donde no existe diferencia en lo visto y en el observador. Entre ellos dos no hay diferencia alguna. Es el momento donde el observador ve a un árbol, por ejemplo, y siente lo que el árbol está sintiendo. Es ¿Se que es eso? sumergirse adentro. ¿Qué estamos entendiendo? A ver, vamos a pedir feedback porque es tan lindo este tema, nosotros nos entusiasmamos, pero hay que ver si se está entendiendo. A ver. Sergito, te voy a lanzar a vos. A ver, bueno, yo entiendo que uno cuando llega a ese nivel de conciencia ya se ve a uno y a lo demás, a todo el resto como pues parte de un gran todo, ¿no es cierto? Uno ya se identifica no solo con uno mismo, sino con todo lo que le rodea. Eso yo entiendo. Hablan que en la etapa de la conciencia cósmica es donde se experimentan los milagros de manera consciente. En la etapa cuarta del buscador se los intuyen, empiezan a ver cosas, uno tiene la intención y van pasando cosas cada vez más a menudo. Pero en la etapa ya esta quinta de la conciencia cósmica, los milagros ya son parte de tu creación, no tanto de tu intención, sino que tú haces aquí la co-creación de la materia y de la no materia a nivel voluntario, ¿no? Conciencia cósmica. Deepak Chopra habla de conciencia divina. Sí. Y hace como un salto entre un tipo de conciencia y la otra conciencia. Claro, es ya que todo deja de ser milagro, básicamente. es que en la etapa del observador en la conciencia cósmica, lo que en la etapa del buscador uno decía, mira, he creado un milagro, pensé en tal persona y apareció, eso es un milagro. En la etapa del observador, todo es un milagro, porque él crea todo. Entonces ya deja de ser milagro, entre comillas, porque todo es milagro, los olores, el estar aquí, el que nosotros estemos conversando con ustedes, el arco iris, todo es milagro. Claro, milagro desde el punto de vista de que es fascinante, maravilloso. Sí. Porque uno no entiende, por eso le dice milagro. Claro, después entiendes, por entonces crearlo, todo ¿no? es normal, ¿no? Ya ni siquiera tendría el nombre de milagro. Sí. Una preguntita. ¿El observador viene a ser entonces como un creador? Es creador, totalmente. creador. Ahora, yo sé lo que muchas personas deben estar pensando en su casa. Si uno llega a la etapa del observador y se vuelve creador, ¿dónde queda Dios? ¿No? Porque entonces es uno el que es como si te volvieras un semidios y mucha gente le tiene mucha resistencia. Claro, es que uno cree que porque una persona pueda crear cosas ya es sinónimo de Dios, y Dios está mucho más arriba de eso. Sí. Mucho más arriba. Ni siquiera podemos tocar lo que realmente significa ser el creador. Por eso se usa mucho el término co-creador, Sí. ¿no? Y para la gente que tiene resistencia de cómo yo voy a co-crear si solamente Dios tiene el poder y ponen sus paradigmas. Te pongo este ejemplo. O sea, tú todos los días con tus decisiones estás, en cierta forma, haciéndote cargo de tu vida. Sino que ver el capítulo del agua del anterior ciclo. No, y si no, simplemente en una religión tradicional te dicen, te portas mal, te vas a ir al infierno, ¿no? En una religión tradicional. Entonces, eso no es co-crear también tu futuro. Tú estás, obviamente, decidiendo todo el tiempo si te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, si vas a vivir en conciencia o en inconsciencia. Si quieres una vida alegre a tu alrededor, con amor, o quieres puras dagas en tu espalda. Tú estás creando todo el tiempo, o sea, decidiendo. Entonces yo creo que en un nivel un poco más alto te empiezas a dar cuenta, tomas conciencia y decides. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que aquí te das cuenta realmente de qué es el poder. No el poder que te da el dinero, no el poder que te da el título universitario, sino el poder de crear situaciones, llamémoslo, magnéticas, de circunstancias y personas que hacen otro tipo de creación. Mucho más allá de la que vivimos en el plano de vigilia. Recuerda que estamos hablando en un plano cósmico. Y de este plano cósmico, el observador obviamente tampoco se va a quedar ahí. Y esto es un poco tocando lo que acabas de mencionar. Claro. Porque el observador no se queda como observador en un estado quinto de conciencia, sino pasa a un sexto estado de conciencia.
a un sexto estado de conciencia y hemos llegado otra vez al minuto 10. Y Ya vamos a estamos en el dejarlo minuto para 10 después. otra vez. Estamos en el minuto 10. Pero es algo súper interesante lo que dices, Wolfgang. O sea, ya dejas de tener tu concepto de lo que es poder, inclusive de lo que está bien y de lo que está mal. Es delicado decirlo, pero es como que ves de más arriba. Totalmente. Y una vez más voy a repetir el ejemplo que hemos dicho. O sea, es la diferencia entre cómo mira una hormiga. Tú puedes ver, tú eres una hormiga frente a una gran piedra y te chocas y te chocas y te chocas. Pero si de repente crecieras y te volvieras un niño, ni siquiera te digo un maestro, un niño, te darías cuenta que la hormiga se tiene que ir por aquí, pero con una tranquilidad Ujú. suprema. Sí, sí, ¿no? sí. No está viendo todo. Y le indicas. El observador es algo así. Es como el que puede ver más allá, más de arriba. Ya no se raya. Pero el observador no solo ve de arriba, sino que es la piedra también. Esa es la diferencia del estado cósmico de conciencia. O sea, él es la piedra y él es la hormiga a la vez. Y es las cosas que ve, o sea, y es la esencia que ve a la hormiga y a la piedra. O sea que si yo fuera el observador en este momento, también sería toda la gente que me está viendo. Sí. Y sus televisores. Y todo. Y el corte que viene en este momento. Vamos al corte, ya Vamos venimos. al corte.